si ya entramos de lleno al tema de esta noche? ¿Quién dices que soy? Te pregunta el Señor en esta noche. ¿Sabe que ayer tuve la oportunidad, me di un tiempo para ver una película? Y esta película estuvo muy interesante. Esta película se llama Dios no está muerto. Así es que le invito a que la busque y la vea. Dios no está muerto. Y al estar viendo esta película, tocó mucho todo mi ser. Una frase que la protagonista dijo y que me llamó mucho la atención. Y esta frase fue: ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Y cuando la protagonista decía esta frase, de verdad le digo, comenzó a correr por todo mi ser, desde la cabeza hasta los pies. ¿Quién dices que soy yo? Y a partir de ese momento, esa frase, esa expresión, esas palabras no dejaban de sonar en todo mi ser, no dejaban de estar ahí rezumbando en mis oídos. ¿Quién dices que soy yo? Y esto fue ayer. Y hoy que leía una Biblia que tengo de tu andar diario, en la lectura que correspondía al día de hoy, decía: los cristianos deben de ser retratos de Dios que caminan. Se lo vuelvo a repetir. Ayer vi una película en donde escuché la frase: ¿quién dices que soy yo? Y hoy, leyendo una de mis Biblias que tengo de tu andar diario, en la lectura que corresponde al día de hoy, decía: los cristianos deben ser retratos de Dios que camina. ¿Sí? Y comencé a pensar en una fotografía de mi propia persona y dije: cuando alguien me toma una fotografía o yo le tomo a alguien una fotografía, pues en esa fotografía sale tal cual la persona. Salen los aretes que trae, sale cómo trae arreglado el cabello, sale la blusa que trae, etcétera, etcétera. Y ahí estaba yo meditando y trayendo varios pensamientos a mi mente y a mi corazón. Y continué escudriñando esa frase que desde el día de ayer que vi esta película, ya en la tarde noche, hasta el día de hoy estaba ahí, resonando dentro de mi corazón, muy fuerte. ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Y yo comencé a decir: bueno, Señor, eres mi Salvador, eres mi sanador, eres mi libertador. Y el Señor dijo: no, algo más. Y dije: bueno, Señor, eres el Dios todopoderoso, eres el Dios único que creó los cielos y la tierra. Y volvió a decirme: no. ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Si me le bajan un poquitito, Juan Carlos. Ahí está, gracias. ¿Quién dices que soy? Y le empecé a decir: bueno, eres el alfa y la omega, eres el principio y el fin, eres el Dios que provee, eres el Dios de toda consolación. Y volvió a decirme: no. Y ese no cada vez iba aumentando más. No. ¿Quién dices que soy? Y empecé a decirle: oh Señor, pues eres el Dios que cambia los no por los sí. Cuando el hombre dice que no, tú dices que sí. Cuando el hombre dice: no vas a sanar, tú dices: por las llagas de mi Hijo Jesucristo eres sano. Cuando el hombre dice: no puedo,
Tú dices, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando el hombre dice, no tengo, tú eres el Dios que dice, yo soy Jehová tu pastor y nada te va a faltar. Yo soy el Dios que provee. Y estaba ahí en esa plática con el Señor y el Señor volvió a decirme una vez más, no. Y seguían subiendo más esas o de ese no. Y otra vez, ¿quién dices que soy? Y dije, Señor, creo que ya me voy a dar por vencida. Y me dijo, ¿y con darte por vencida crees que dices quién soy? Y dije, no, Señor, no. Y me vuelve a decir, ¿quién dices que soy? Y seguí diciéndole el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que hace milagros y prodigios, el que con amor eterno nos ha amado, el que desea que prosperemos en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y entonces en ese momento me dijo, te estás acercando. ¿Quién dices que soy yo? Y cuán importante es en este tiempo que estamos viviendo saber quién es Dios. Saber quién es Dios. Y ciertamente Él es todo lo que acabo de mencionar. Pero ahorita vamos a llegar al punto que Dios me llevó. Y entonces le seguí diciendo, eres el único Dios que tiene el poder para cambiar todas las cosas, a todas las personas, incluyéndome a mí. Eres el Dios que tiene el poder para cambiar nuestra vana manera de vivir, nuestra vana manera de hablar, nuestra vana manera de pensar, de actuar. Eres el Dios que tiene el poder para cambiar mi mala forma de comportarme. Eres el Dios que tiene el poder para quitar de mí toda desobediencia si yo estoy dispuesta y me rindo a ti. Y en ese momento comencé a pensar en el apóstol Pablo. Y comencé a darme cuenta que el apóstol Pablo actuaba de una manera antes de tener un verdadero encuentro con el Señor. Antes de rendirse a Él total y absolutamente en el nombre de Jesús. Y me acordé de mí misma, de cómo era antes de tener un verdadero encuentro con el Señor, antes de experimentar en mi propia vida que Él es el Dios que perdona todos nuestros pecados, que Él es el Dios que tiene el poder para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos, que es el Dios que tiene el poder para limpiar cada área de todo mi ser interior. Y recordé cómo se había manifestado en la vida de Pablo, en la mía, y también cómo se había manifestado en la vida del apóstol Pedro. Y comencé a recordar cómo Jesús sanó a tantos y tantos cuando Él vino a esta tierra hecho carne, y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Él sigue salvando, Él sigue sanando, Él sigue liberando en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero aún, a pesar de todo esto, el Señor me volvió a decir, no, ¿quién dices que soy yo? Y entonces comencé a entender lo que el Señor quería realmente escuchar de mí. Y dije, tú quieres, Señor, que en todo mi ser exprese tu pregunta, esa pregunta que me estás haciendo, ¿quién dices que soy? Y el Señor dijo, sí, ya te acercaste un poquito más a la respuesta que quiero que me des. Y entonces le dije, ok, a ver, me regresé
a la primera parte cuando pensé en una fotografía. Cuando esa fotografía es tomada, sale tal cual estoy. O cuando sacamos una copia de algún papel, de algún documento, y esa copia sale exactamente igual como el original, ¿sí? Y entonces volvió a venir a mi corazón y a mi mente esa expresión: ¿quién dices que soy? Y el Señor comenzó a hacerme entender qué era lo que Él quería que le respondiera. Y me decía: ciertamente soy un Dios poderoso, soy un Dios misericordioso, soy todo lo que me has dicho, pero tú, ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy cuando hablas? ¿Quién dices que soy en ti cuando piensas? ¿Quién dices que soy cuando actúas? ¿Quién dice que soy cuando accionas? ¿Quién dices que soy cuando ves a aquella persona enferma? Vas y oras por ella con fe, creyendo en que voy a sanarla. O cuando tú misma estás enfermo o enferma, ¿realmente crees quién soy yo en esa área de tu vida que necesitas mi manifestación, mi poder glorificándose, manifestándose en ti? ¿Quién dices que soy? ¿Quién les dices a los demás que soy? ¿Cómo me presentas? ¿Con alguien que tiene una fe genuina o como alguien que duda? ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices que soy cuando das de tu vida, de tu tiempo, de tus fuerzas, de tus recursos? ¿Quién dices que soy a aquellos que te rodean, a aquellos que te están mirando? ¿Quién dices que soy cuando sales de la iglesia después de haber escuchado el sermón? ¿Quién dices que soy cuando ves a alguien que está enfermo, que está herido, que está desvalido, que está con necesidad? ¿Quién dices que soy? Oh Señor, ¿quién dices que soy en tu propia vida? ¿Quién dices que soy cada día? ¿Quién dices que soy cuando alguien necesita ver en ti mi sonrisa? ¿Quién dices que soy cuando alguien necesita que a través de ti manifieste mi amor? Porque ciertamente mi palabra dice que el que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. ¿Quién dices que soy cuando tienes a tu prójimo en una situación difícil y tiene necesidad? ¿Quién dices que soy? Y fui otra vez a la lectura del día de hoy, en donde decía, ¿verdad?, que Dios quería que los cristianos fuéramos retratos de Dios caminando sobre esta tierra. Y yo espero que usted esté tomando nota, y yo espero que usted vaya tomando el mensaje de esta noche. Y le recuerdo que hace unos minutos dije que cuando nos tomamos una foto o tomamos una foto sale tal cual, ¿verdad?, como el original. Cuando sacamos una copia sale tal cual como el original. Dios es el diseño original en tu vida y lo manifiestas tal cual es. En el nombre de Jesús, estás manifestando que Él es un Dios que salva, que sana, que libera, que levanta, que restaura, que fortalece. ¿Lo estás manifestando en el nombre de Jesús? ¿Quién dices
que soy yo en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de los problemas? ¿Quién dices que soy yo? ¿Sabes que en todo tu ser manifiestas quién soy? Cuando me has creído, cuando me has obedecido, cuando me has permitido manifestarme en ti, en esa área en la que tienes una necesidad. Es ahí cuando me dices quién soy, cuando te rindes a mí y me dejas obrar en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en esa parte de tu ser que estás necesitando que yo me manifieste. Ahí es cuando me dices quién soy yo. El Dios en el que tú crees, en el Dios en el que tú te arrojas, en el que tú confías, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Quién dices que soy yo? Y mientras yo estaba ahí analizando y viendo todo esto, yo me detuve unos minutos porque yo el día de hoy tuve un accidente. Yo salí de un lugar a donde estoy yendo a compartir las buenas nuevas del Evangelio, y cuando iba por el estacionamiento hacia mi camioneta, sin más ni más, fíjese, llevaba un refresco en una mano y en la otra mano llevaba comida. Iba hacia mi camioneta porque ya me iba a retirar de ese lugar. Y cuando yo iba hacia allá, literalmente sentí que alguien me empujó por la espalda, ¡pum!, fuerte, aquí abajo de mis hombros. Sentí literal el empujón fuerte y me desplomé, así literal, como le digo la palabra, me desplomé y caí de rodillas. Tal vez no seré muy alta, pero sí traigo sobrepeso y todo mi peso cayó en mis 2 rodillas. Gracias a Dios, una de las chicas del área de comedor salió corriendo para ayudarme a levantarme, y también un operador que venía se acercó y entre los dos ayudaron a levantarme, y yo les dije, permítanme tantito porque no puedo levantarme. No podía. Y de repente, ya ellos me toman, me levantan, ¿sí? Y me pongo de pie. Y me preguntan, ¿está bien? Sí, estoy bien. Y volteo a ver a la muchacha que ya estaba hacia atrás de mí y le digo, ¿venía alguien detrás de mí? Me dijo, no. Y yo volteo y empiezo a ver y pues dije, no, yo creo que no. Le dije, pero es que realmente sentí que alguien me aventó. Entonces comencé a ver el piso y dije, no hay nada. No hay nada con lo que yo me hubiera podido tropezar. Y de hecho, si hubiera sido un tropiezo, yo lo hubiera sentido, pero lo que sentí realmente fue un empujón en mi espalda, ¿sí? Y meditando todavía en lo que yo estaba viendo con el Señor, ¿quién dices que soy yo? En ese momento le dije, Señor, tú eres el que tiene cuidado de mí. Tú eres el que manifestó su gloria y su poder al no permitir en este día que cuando yo caí se me quebrara una pierna, una rodilla. ¿Qué sé yo? Porque fue un golpe de lleno. Y el Señor me dijo, quiero que manifiestes quién soy yo. Si Dios te ha sanado, tienes que manifestar esa sanidad en tu vida. Si Dios te ha salvado, tienes que manifestar esa salvación en tu vida y que cuidarla con temor y con temblor, como nos dice su palabra. Si tú eres alguien que le conoce, que tú puedas decir, como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te palpan, ahora puedo decir que me has sanado, que me has liberado, que me has cuidado, que me
estuviste, yo diría hoy, en esa caída tan tremenda que tuve, pero tú estuviste ahí. ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Eres un retrato de Dios, a través del cual le pueden ver a Él, le pueden escuchar, le pueden palpar, le pueden sentir. Eres alguien que está dispuesto o dispuesta a darle un abrazo a aquella persona que lo necesita y decirle: no estás solo, no estás sola. El Señor te ama con amor eterno, te ha amado. ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices que soy cuando batallas para perdonar? ¿O quién dices que soy cuando sueltas el perdón inmediatamente como yo te perdoné a ti? ¿Quién dices que soy cuando has recibido sanidad y luego vas y oras por los enfermos? ¿Cómo está tu fe en este momento, en este tiempo? En este tiempo que estamos viviendo, necesitamos vivir la realidad de quién es Dios. ¿Quién es en nuestra vida? Él es más que el Dios Todopoderoso. Él es más que el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el Dios que desea manifestar su gloria, su presencia a través de tu vida y a través de mi vida, manifestando su poder al salvarnos, al sanarnos, al liberarnos, al proveernos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy por hoy necesitamos vivir cada día declarando: yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Él, el que tiene cuidado de mí, en el nombre de Jesús. Y comencé a decirle: Señor, no dudo que en este día tú enviaste esos ángeles para que yo no me quebrara una rodilla, un pie, la pierna completa. No lo sé, porque fue una caída de lleno. Fue una caída por completo. ¡Fum! Reboté. Solamente caí sobre mis rodillas. Ya en el camino iba orando, iba platicando con el Señor y le dije: Señor, ¿querías que me hincara ya a orar? Ahí donde me caí. Y sabe, siempre cuando empiezo a prepararme para venir al programa, siempre tomo unos minutos y doblo mis rodillas. Y hoy le dije: ay, Señor, tengo que doblar mis rodillas. Y las traigo todas raspadas y todas golpeadas. Y tomé un cojín y dije: Señor, lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Esto no me lo va a impedir. Y lo hice en el nombre de Jesús. Y cuando estaba yo ahí, seguí esa expresión en mí: ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Y le digo: Señor, después de este golpe tan fuerte, tú eres el Dios que tiene cuidado de mí. Y hoy te doy testimonio de que Dios realmente está listo para tener cuidado de nosotros, para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos. Es el Dios de lo extraordinario, es el Dios de lo imposible, es el Dios que está listo para manifestarse en tu vida, pero tú necesitas descansar en Él, desplomarte en Él. Así yo hoy me desplomé, ¡pum!, caí al suelo de rodillas, sin saber, sin pensar. Simplemente sucedió. Y pude sentir y experimentar que el Señor decía: así quiero que la gente se deje caer en mí, en mis brazos, en mi palabra, en la llenura del Espíritu Santo, porque yo estoy listo hoy más que nunca para manifestar mi gloria, para manifestar mi poder, para
para salvar, para sanar, para liberar. Así es que si tú estás enfermo o estás enferma, si estás pasando por alguna situación difícil, hoy es el día que el Señor hizo y hoy es el día que el Señor quiere tomar una foto de Él sobre ti y que salga esa foto exactamente como el original. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Él es el Dios que provee, Él es el Dios que salva, Él es el Dios que libera, Él es el Dios que está listo, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. No puedes seguir viviendo estacionada en la misma situación, en la misma condición. Hoy el Señor te dice, muévete, porque hoy vengo a preguntarte, ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy en tu vida? ¿Quién dices que soy en tu salud? ¿Quién dices que soy en tu manera de hablar? ¿Quién dices que soy en tu manera de actuar? ¿Quién dices que soy cuando alguien te ofende? Pasas por alto la ofensa, como dice la palabra de Dios en Proverbios 19:11, que pasemos por alto la ofensa y que honremos a Dios a través de eso. ¿Quién dices que soy cuando tienes que tomar una decisión? ¿Quién dices que soy cuando hay necesidad de hacer justicia? El Señor dice que seamos justos porque Él es justo. ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? ¿Cómo expresas quién es el Señor en tu vida? ¿Cómo lo manifiestas? Cuando Pablo tuvo un verdadero encuentro con el Señor, vino un cambio radical a su vida, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de vivir, un cambio radical. Ese cambio tiene que venir a nuestras vidas. Y el Señor me decía, ¿quién dices que soy? Tú vas a decir quién soy cuando obedezcas realmente mi palabra. Tú vas a decir quién soy cuando me permitas obrar y no me limites. Tú vas a decir quién soy cuando tengas una fe genuina, una fe que cree en lo que no ve, pero que tiene la certeza de que será hecho, porque Dios lo ha dicho y Él cumple su palabra. Y Él envió a Jesucristo a esta tierra para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo fuéramos sanos, para que tú y yo fuéramos libres y poder manifestar quién es Él en el nombre poderoso de Jesucristo. Él es el Dios que no miente, Él es el Dios que no falla, Él es el Dios que está listo para manifestarse a la vida de aquellos que realmente tienen una rendición total al Señor. En el nombre de Jesucristo. ¿Quién dices que soy en toda tu manera de vivir? ¿Quién dices que soy cada día de tu existir? ¿Quién dices que soy? Esta frase que escuché ayer en esta película golpeó mucho mi ser interior y comenzó a correr por todo mi ser esa expresión. ¿Quién dices que soy? Cuando la palabra dice, correrán dentro de ti ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Que es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Esos ríos que yo siempre los
he sentido y experimentado como algo que viene sobre nuestro ser y comienza a limpiarnos y comienza a sanarnos desde la cabeza hasta los pies. Y siento esas aguas vivas sacando de todo mi ser todo aquello que nos sirve, todo aquello que estorba. En el nombre de Jesús, limpiando, purificando nuestra vida, nuestro ser. En el nombre de Jesús. ¿Quién dices que soy? Y entonces entendí que Dios no me estaba preguntando quién era Él. El Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el Alfa y el Omega. No, Él se refería a quién decía yo que Él es. Y Él quería que en esta noche te dijera, ¿quién dices tú que es Dios en tu vida? ¿Cómo lo presentas a los que te rodean en el nombre de Jesús? Porque las palabras se las lleva el viento. Y Dios no quiere palabras que se lleve el viento. Dios quiere hechos. Dios quiere un encuentro genuino contigo para que le conozcas, para que puedas decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el nombre de Jesús. De verdad le digo que la caída que tuve hoy era para haberme quebrado. No sé, una rodilla, una pierna. Fue tremendo. Pero en ese tipo de situaciones, cuando pasamos ese tipo de situaciones y vemos la magnitud de lo que pasó, allí es donde podemos ver y decir, ¿quién dices que soy? Y cuando iba rumbo a casa le decía, Señor, pues digo que tú eres el que me protege, el que envía ángeles, el que sostuvo de una manera sobrenatural esa caída. Señor, ¿quién digo que eres? Estoy de pie, estoy parada, estoy caminando, no me quebré nada, Señor. Te alabo, te exalto, te glorifico. ¿Quién dices que soy yo? Te dice el Señor en esta noche. Permítele obrar en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos. Permítele al Señor, ríndete total y absolutamente a Él y conócelo para que a través de tu vida tú le digas a todos los demás quién es Él. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? En el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos que manifestar su gloria, su presencia, su Shekinah obrando en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que manifestar una fe genuina, una fe que no la mueve nada, que ha determinado creer en el Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes que tener una fe genuina y tú tienes que ser alguien. ¿Quién dice que soy yo? Alguien que no está tirada en la ruina, en depresión, en tristeza, en dolor. Alguien que no se ha quedado estacionado en un problema, en una situación, sino que sigue avanzando, sigue caminando, se sigue levantando, se sigue fortaleciendo en el Señor. ¿Quién dices? ¿Quién dices que soy yo? ¿Cómo les dices a otros quién soy yo? Te dice el Señor. ¿Qué les parece si oramos, Padre? Oh Dios, esta noche nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti en esta noche, Padre amado, y te damos gracias, gracias Dios, nos rendimos a ti. Si tú no le has abierto tu corazón a Jesús, hoy te invito a que lo hagas y repite conmigo, Padre, te doy gracias porque tú eres el Dios que salva, que sana, que libera.
Y hoy quiero rendirme a ti. Y hoy quiero, Señor, abrirte las puertas de mi corazón. El Señor dice: aquí yo llamo y toco la puerta del corazón. Y aquel que me abre, cenaré con él y él conmigo. En el nombre de Jesús. ¿Quién dices que soy yo? Con tu comportamiento, con tu manera de actuar. Padre, aquí estamos, Señor. Nos arrepentimos, Dios, de todo pecado, de toda maldad. Dile con tus propias palabras: Señor, perdóname, perdóname de todo pecado y de toda maldad. Pero hoy te abro mi corazón, hoy te abro mi